Saludos y bendiciones. Para mí es una gran bendición, hermanos, saludarles y permitir que ustedes me hayan permitido entrar a su casa. Para mí es un gran privilegio, hermanos, y le doy gracias a Dios por los estupendos músicos, hermanos, por lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Hermanos, estos coros me han llevado, hermanos, a lugares inaccesibles, altamente espirituales. Doy gracias a Dios por los músicos que Dios nos ha dado a esta iglesia y para mí son excelentes. Gracias a Dios. Amén. También quiero agradecer la vida, hermanos. Quiero hacer una pausa para comentarles algo, hermanos. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Omar Carvajal. Bueno, ha pasado la presencia del Señor. Él era un hombre de Dios, un ministro. Yo lo conocí, no muy bien, pero sí lo conocí bastante bien, conocí a su familia. Desde hace muchos años, hermanos, desde que yo era, digamos, un niño, conocí a su familia y crecimos en la misma iglesia, juntamente con sus hermanas y también nuestro hermano Jairo, ahora es pastor de la iglesia de Monterrey. Hermanos, él el día de ayer pasó a la presencia del Señor y para mí fue un momento muy doloroso. Pero quiero decirles algo importante, hermanos, acerca de él. Yo aprendí mucho de él. En varias ocasiones tuve oportunidad de ir a su iglesia, a la iglesia de Iguala. Realmente es una iglesia muy, muy grande. Y bueno, tuve la oportunidad de comer con él. Y bueno, yo me alojé en una ocasión en su casa, él me recibió. Después de que su papá pasó a la presencia de Dios, yo llegué a él y él me alojó. Doy gracias a Dios porque yo he de reconocer a nuestro hermano Omar Carvajal, un hombre de Dios, y bueno, ahora él ha pasado a la presencia de Dios. Él recibe mis mayores condecoraciones, ¿sí? Le amé en el Señor y doy gracias a Dios por la vida de este varón. Aprendí mucho de él, conocí a su familia, estuve con ellos, viajé en algunos lugares, hermanos, a Iguala, y pues gracias a Dios por la vida de él. Así que él ya no está con nosotros, pero para mí fue un golpe fuerte, un golpe. Todavía sigo digiriendo, hermanos, la situación, pero gracias a Dios por la vida de él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, por este día tan especial, este día que tú hiciste, Dios, para tener momentos de refrigerio, momentos de comunión contigo. Gracias te damos, Señor, porque cada domingo, Señor, tu presencia está con nosotros. Como alguna vez dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, yo no iré. Así, Padre, tú hiciste esta iglesia, tú la estableciste. Tú en cada uno de los congregantes de la iglesia les has dado crecimiento, les has dado sabiduría, les has dado gracia, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro Dios, eres el Señor de esta iglesia. Y damos gracias a ti, Señor, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, disponnos, Señor, a entender, a escudriñar tu palabra y a dar, Señor, el maná para esta mañana. Yo bendigo a cada uno de los que nos escuchan, a cada uno de los que nos ven, Dios, y bendigo la vida, Señor, de esta iglesia, la vida de cada uno, la vida de tu hijo y de tu siervo. Gracias, Señor, que él ya no está, nuestro hermano Omar, pero gracias por la vida de él, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hemos estado hablando acerca de 12 apariciones de Cristo resucitado. En cada una de ellas, hermanos, podemos decir que cada una de ellos Cristo va a destruir la obra del diablo, ¿sí? Estas 12 apariciones fueron dadas en 12 ocasiones de manera diferentes, a una persona y a varias personas, según el caso. Todos ellos tienen un origen que ya conocían de Cristo Jesús, lo habían conocido directamente. Así que Jesucristo se le apareció a cada uno de ellos, hermanos, no se le apareció a gente extraña, a gente que no había caminado con él, porque ellos no hubieran creído. Se les había aparecido como un fantasma o algo así, sino que Cristo Jesús se apareció en 2 ocasiones a diversas personas, hermanos que le creían, que le conocían, hermanos que tenían fe. Y ahora la fe de estas personas ahora va a ser reforzada con la aparición
que el Señor Jesucristo iba a hacer en cada ocasión. Con el propósito de mostrar, hermanos, pruebas indubitables de que Él había resucitado. La resurrección, hermanos, es el hecho más importante de toda la crucifixión. Porque, hermanos, en Él iba a radicar también nuestra resurrección, iba a consistir, hermanos, nuestra salvación. Así que la resurrección de Cristo es un hecho sin precedente. Es el milagro más grande de todos los tiempos. Porque juntamente con esta resurrección, juntamente con este milagro, van a haber mucho más milagros que habrían de venir, de los cuales, hermanos, nosotros que le conocemos, hemos de manifestar este milagro. Cuando nosotros muramos, también vamos a resucitar, y ese es un milagro, así que es el milagro más grande de todos los tiempos, de todas las edades, de toda la historia de la humanidad. Gloria al Señor. Y habíamos dicho, sí, que cada una de estas apariciones, hermanos, Cristo Jesús iba a destruir un intento del diablo que él había fraguado en cada una de estas resurrecciones. Por ejemplo, vemos que en María Magdalena, ¿sí? Dice que la obra que el diablo estaba poniendo en María era un corazón quebrantado. Y no era para menos porque había muerto al que aquella mujer amaba, ¿sí? Pero vemos, hermanos, que finalmente Jesucristo se le apareció y le dio un cuidado personal. Le amó. Esta mujer fue retribuido. Esta mujer había sido conocida como la que tenía 7 demonios, pero eso no le importó. En la vida de esta mujer, ella había dedicado de sus riquezas, ella era una mujer rica, había dedicado de sus bienes, de sus riquezas, al ministerio terrenal de Jesucristo. Bueno, después del diablo había establecido en ella un corazón quebrantado, y bueno, y lo que Jesucristo hizo en ella es que tuvo un cuidado personal. Posteriormente vemos, hermanos, esta segunda resurrección que es de otras mujeres. La escritura en Mateo 28 dice que hubo otras mujeres que Jesucristo se le apareció, y ellas también iban a ungir a un muerto, pero ellas recibieron un cuerpo glorificado, vieron un cuerpo glorificado, y el corazón de ellas es que ellas tenían un corazón triste, un corazón quebrantado. El corazón de ellas estaba completamente afligido porque ya no estaba el que ellas habían admirado y reconocido. Y ustedes ahí recuerdan que la palabra dice, el ángel dijo, Cristo ha resucitado. Primicia de los que murieron es hecho. Entonces Jesucristo había resucitado, es la primera y más importante resurrección que llegó a traspasar los cielos. Y bueno, el corazón de estas mujeres era un corazón triste, un corazón afligido, un corazón apagado. Pero cuando Jesucristo habló con ellas, lo que Cristo Jesús impartió en ellas fue amor. Amor, así que después de ser un corazón triste, ahora Jesucristo imparte un corazón amor. Y bueno, hay un tercer caso que se menciona en la Escritura, que Cristo Jesús se le apareció a Cefas o a Simón Pedro. Hermanos, ustedes recuerdan la vida de Pedro. Pero en varias ocasiones él le había dicho a Jesucristo que él no lo iba a negar. Y finalmente fueron 3 negaciones posteriormente que Pedro le negó a Jesucristo. ¿Sí? Y dice la Escritura que no solamente Pedro le negó, sino que también le maldijo. Y dice las maldiciones, es decir, habló groserías contra Cristo Jesús. Lo que vemos ahí en el corazón de Pedro, podemos decir que era un corazón en condenación. Un corazón en condenación, porque ya después Jesucristo se le había aparecido, lo vemos ahí en Juan capítulo 21. Jesucristo se le había aparecido en una ocasión y le dijo, Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones, así como Pedro le había negado en 3 ocasiones, Jesucristo había hablado con Pedro en 3 ocasiones diciendo, Cristo, ¿me amas? Cristo, ¿me amas? Cristo, ¿me amas? En esas 3 palabras, el amor se está refiriendo al amor ágape, y Pedro estaba hablando de un amor fileo. Hermanos, y bueno, después de que Pedro sintió condenación, vemos que Cristo Jesús lo restauró con restauración. La palabra clave es la restauración. Así que mientras en el corazón de Pedro había condenación, podemos ver que Cristo había restaurado el corazón de Pedro. Gloria al Señor. Y ahora Pedro ya no era dueño de sí mismo. Dios lo había comisionado ahora a ser el pastor de gentes. Ya no iba a ser
pescador, sino que del pescador Dios lo había llamado ahora a un llamado especial a ser pastor de gentes, pastor de gentes. Amén. Y bueno, y también en el cuarto punto habíamos considerado que Cristo Jesús se le había aparecido a los caminantes de Maús. Ellos habían estado en Jerusalén, habían presenciado la muerte, ¿sí? Bueno, la crucifixión, el juicio y muerte y resurrección de Jesucristo, perdón, y muerte de Jesucristo, y ellos estaban totalmente confundidos, no sabían lo que había pasado. Estaban tratando de entender todos estos acontecimientos y ellos iban, se les conoce como los caminantes de Maús, ellos iban caminando y en ese momento es cuando Jesucristo se le apareció a estos caminantes. Así que lo que había en ellos, había mucha confusión. Estaban haciendo un recuento de todo lo que había sucedido en Jerusalén. Pero hermanos, no se dieron cuenta que el que se juntó con ellos en ese camino, hermanos, era precisamente Jesucristo. Y Jesucristo les abrió los ojos. Porque Jesucristo les dijo, ¿qué es lo que ustedes discuten? ¿De qué hablan? Y bueno, ellos pensaron que era un forastero más que se había juntado en el camino con ellos, pero recordemos que dice la Escritura que Jesucristo les habló desde el Génesis, ¿sí? Hasta todo lo que era, la Escritura, que era el libro de la ley, los profetas y los salmos. Así lo dice la Escritura. Esto es, hermanos, que la Escritura, ¿sí? Lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, así se había conocido. Jesucristo había dicho que era la ley, de Moisés, ¿sí? Los profetas y salmos, era así se conocía la Escritura, y lo que vemos que Jesucristo les abrió los ojos, en otras palabras, les dio la revelación. Así que ellos, lo que el diablo había puesto en el corazón de los caminantes de Emaús era la confusión, pero Jesucristo ahora estaba impartiendo la revelación, que esa persona a las cuales ellos estaban hablando y que no sabían lo que había sucedido, había mucha confusión. Jesucristo les había revelado que Él era, sí, el que habría de venir, el Mesías. Así que ellos no sabían que era el Mesías, pero Jesucristo estuvo con ellos. Entonces sus ojos fueron abiertos y fueron revelados. Gloria al Señor. Y bueno, creo que hasta ahí nos habíamos quedado. Gloria al Señor. Fue un recuento de 5 minutos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca, hermanos, de un quinto aspecto de la aparición de Jesucristo. Y esto lo podemos ver claramente en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante, 36 al 49. Dice, y mientras ellos hablaban estas cosas, esto hablando de los apóstoles, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Observa que Jesús está ministrando paz, ellos estaban haciendo también un recuento de lo que había sucedido. Sí, entonces estaban todos, hermanos, parece ser que estaban en la casa de alguien, ¿sí? Donde estaban haciendo un recuento de lo que había sucedido y estaban prácticamente escondidos porque tenían temor, ¿sí? Y bueno, ahí es donde Cristo Jesús se les aparece a los apóstoles. Dice, entonces ellos, espantados y atemorizados, observen, hermanos, dice que estaban espantados y seguramente con la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque sabían que el gobierno judío o los judíos iban a tomar represalias. No tan solo habían matado a Jesucristo, a su Señor, sino que ahora pensaban ellos que iban a tomar represalias contra de ellos. Así que estaban temerosos, estaban espantados. Más, ¿sí? Que dice, entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu, porque Jesucristo se apareció a ellos. Dice la Escritura en otro evangelio que, hermanos, que con la puerta cerrada Jesucristo pasó, hermanos, traspasó la puerta, así que y se apareció a ellos. Entonces ellos estaban espantados y Jesús les dijo, paz a vosotros. Mas Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Es decir, de miedo, de temor, de inseguridad. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palparme y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Gloria al Señor. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y de un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, observen hermanos, Cristo Jesús les abrió el entendimiento, ellos habían miedo y ahora hermanos les estaba dando paz. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí? Es decir, hermanos, la crucifixión era necesaria que esto sucediera, lo que Cristo le estaba diciendo. Era un imperativo, era un deber, hermanos, a fin de la redención de la humanidad. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Gloria al Señor. Bueno, entonces hasta aquí vemos, hermanos, ya ahora vemos el caso de los 10 apóstoles. Vemos, hermanos, que ellos están en el lugar donde solía ellos siempre reunirse. Seguramente, hermanos, era la casa de alguien, de uno de ellos, de tal manera que ellos estaban resguardados, porque su maestro, su señor, ya había muerto, ¿sí? Y se pensaba que entonces, sí, el imperio judío, en colaboración con los romanos, los iban a tomar y los iban también a enjuiciar. Así que ellos estaban temerosos, estaban escondidos. Y bueno, podemos ver, hermanos, sí, que Cristo Jesús se les apareció, hermanos, se les apareció y dice, paz a vosotros. Podemos ver aquí que no hubo una recriminación de Jesucristo, sino que Jesucristo sabía que tenían miedo y les está dando palabras de aliento, paz a vosotros. Es decir, hermanos, le estaba confirmando, le estaba exhortando a que manteniesen la unidad, pero también a no tener miedo. El cuerpo que se apareció ahí, que era el de Jesucristo, unos han considerado que era un cuerpo espiritual, hermanos, pero lo que dice la Escritura, que era un cuerpo corporal, es un cuerpo de carne y hueso, era un cuerpo resucitado, como dice Miguel de Unamuno, ¿no? Sí, es un cuerpo de carne y hueso, es decir, hermanos, no era un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo les muestra las manos y les muestra que Él había sido glorificado. Sí, así que, aún con todo eso, dice la Escritura que los discípulos lo miraron y lo vieron. Así que, esto hace pensar que el cuerpo de Jesucristo no era un éter, no era como una neblina, no era como humo, sino que, hermanos, ellos vieron personalmente, físicamente, el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, y ellos no creyeron que era un fantasma, no lo creyeron en cuanto Jesucristo les mostró las manos, les mostró las llagas, les mostró también seguramente el costado donde la lanza había sido puesta sobre su costado, ¿sí, hermanos? Y en otras palabras, ellos empezaron a creer. Así que vemos que era un cuerpo resucitado, un cuerpo, hermanos, aunque era un cuerpo glorificado, hermanos, que habría de ir al cielo, todavía Jesucristo se estaba apareciendo a ellos a fin de constatar que la resurrección había sido cierta, ciertísima, y que no había sombra de duda, que no había, hermanos, variación de sospecha si Jesucristo había resucitado o no. Gloria al Señor. Así que aquí en el versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto era lo más importante, hermanos. Jesucristo se estaba manifestando porque ellos iban a ser los encargados de levantar la nueva iglesia que se habría de edificar. Hermanos, y ellos tenían que tener la certeza, la seguridad que lo que ellos habían de predicar tenía un hondo fundamento de la resurrección de Jesucristo. Además, ahí mismo en el 49 dice, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos con poder.
Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Jesucristo ahora les estaba prometiendo la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, Él ya no iba a estar. Y Él dijo, no os dejaré huérfanos, mandaré al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación. De tal manera que ahora, hermanos, el Espíritu Santo iba a ser su compañero, en el cual los iba a acompañar para la misión evangelizadora sobre toda la humanidad. Cristo Jesús había cumplido su misión aquí en la tierra, pero ahora le tocaba al Espíritu Santo estar con ellos. Y dice ahora, que sí, enviaría la promesa del Padre Celestial. ¿Cuál era, hermanos? La promesa del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuándo llegó, hermanos? Recuerden que fue en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Es decir, hermanos, 50 días después de la muerte de Jesucristo se dio Pentecostés y nuevamente ellos estaban, hermanos, en un lugar escondidos y guardándose. Y ahí fue, hermanos, donde el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar nuevas lenguas. Entonces vemos ya la promesa cumplida de que el Espíritu Santo había llegado a ellos y ahora ellos estaban hermanos, ofreciendo, estaban testificando claramente que el derramamiento de Cristo Jesús, que el derramamiento del Espíritu Santo había llegado a sus vidas. Ahora, si ustedes observan, también se ofrecen ahí dos pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Que era el tema importante que quería dejarles Jesucristo. Primeramente dice, mira mis manos y mis pies. En otras palabras, no era un fantasma, no era neblina, no era algo diferente que ellos pudieran pensar. ¿Sí? Y luego, algo importante también les dijo, hermanos, ¿tenéis algo de comer? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, las palabras no están por demás. Cuando Jesucristo dice, ¿tenéis algo de comer? ¿Quiénes son los que comen? Hermanos, los que tienen cuerpo, ¿sí? Cuando hay hambre. Entonces estaba evidenciando que Jesucristo había resucitado y que el cuerpo que estaba ahí era carnal, un cuerpo con necesidades. Les había mostrado dice, mirad mis manos y mis pies, donde habían sido traspasados con clavos. ¿Sí? Y luego, y mis pies, sus pies también habían sido traspasados. Y luego dice, ¿tenéis algo de comer? Evidenciando que que era un cuerpo carnal. Y luego en el versículo 44 hay otro detalle que podemos analizar y dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Observen, hermanos, cómo Jesucristo divide el Antiguo Testamento en tres secciones, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, ¿qué estaba diciendo con estas palabras? Que Jesucristo estaba argumentando que era necesario, aún en vida les había dicho que era necesario, que Él tenía que padecer, sufrir el martirio de la cruz y morir y resucitar, porque solamente eso, hermanos, habría la posibilidad de la redención de nuestras almas. Hermanos, dice la Escritura que sin sangre no hay derramamiento, y sin sangre, hermanos, no hay redención. Gloria al Señor. Y lo que sí podemos ver claramente que cuando Él se le presentó, les dijo, paz a vosotros. Esto que estaba diciendo, hermanos, que mientras ellos tenían temor y miedo, Jesucristo les estaba nuevamente ministrando la paz sobre ellos. Dice, paz a vosotros, hermanos, y esta paz Jesucristo la hizo mediante su sangre eterna. Gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, que mientras el diablo estaba trayendo temor, espanto y miedo, Jesucristo ahora estaba impartiendo paz en cada uno de ellos. Dice, hermanos, en Juan, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, sino como yo os la doy. Amén. Bueno, entonces ahora, mientras el diablo establecía el miedo, el temor, la inseguridad, Cristo Jesús estaba estableciendo paz entre los 10 apóstoles. Amén. Bueno, vamos al punto 6. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4
al 6. Ahora, hay una sexta aparición de Jesucristo. Lo podemos ver, dice, y fue sepultado, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Está claro, hermanos. Es decir, se estaban cumpliendo las palabras proféticas que habían mencionado Isaías y los profetas anteriores del Antiguo Testamento. Y que fue visto por Cefas, este es Pedro, y después por los 12, gloria al Señor. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Observen, 500 hermanos. Era una cantidad grande para ser visto, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y podemos ver, hermanos, dice que ahora Jesucristo se apareció a más de 500 personas. ¿Con qué propósito, hermano? Bueno, alguien puede dudar, alguien que venga y te cuente que vio, hermanos, a un familiar que había muerto, bueno, lo puede dudar o lo puede creer. Pero, hermanos, si alguien te dice, si 500 personas vienen a ti y te dicen que Jesucristo resucitó, hermano, es muy factible que, hermanos, que tú puedas creerlo eso. Es casi un hecho que tú puedes creer. ¿Por qué? Porque está el testimonio de 500 personas que vieron ese hecho. Así que, hermanos, aquí vieron que fueron 500 personas y esos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora se estaba cumpliendo la palabra, hermanos, que Jesucristo dice, ya no estaré yo aquí en esta tierra, mas id vosotros, hermanos, a Galilea, y ahí yo me apareceré con ustedes. ¿Sí? Y observen, hermanos, también cómo dice en Judea, primeramente, bueno, en Jerusalén, que era el lugar donde se había iniciado el Evangelio, hermanos, donde Jesucristo había ministrado en esas tierras. Entonces, en Judea son el poblado cercano. Después, Samaria ya era el norte de Jerusalén, y hasta lo último de la tierra estaba dando una profecía a Jesucristo, que todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, la palabra del Cristo Jesús se habría de cumplir, la palabra de vida nueva, gloria al Señor. Ahora, en el capítulo 5 de Hechos, 5:32, dice, y nosotros somos testigos, observa, está hablando el apóstol, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gloria al Señor. Así que vemos entonces que la palabra se había cumplido. Esta aparición, hermanos, dice la Escritura que tuvo lugar en Galilea. Dice, allá yo estaré con vosotros, allá yo estaré, ¿sí? El primer lugar fue en el campo misionero, el primer lugar fue en Jerusalén, pero ya después, hermanos, era el campo misionero en Galilea. Y poco a poco el evangelio se iba a ir extendiendo cada vez a más lugares posibles. Así que, ahora, es importante considerar esto, que todos le vieron, hermanos, y todos estaban confirmando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y al verlo más de 500 personas, entonces podemos deducir que era imposible negar, hermanos, que la gente estuviera mal o estuviera loca. Hermanos, fueron más de 500 personas que vieron esto. La obra, ahora que vemos que Jesucristo estaba destruyendo aquí, era el descrédito. No había posibilidad de que la gente ya le pudiera negar. Ya no había, hermanos, alguien que puede decir, pues no es cierto, fue un fantasma. Hermanos, fue una neblina, fue la brisa o algo, hermanos. 500 personas estaban atestiguando que Jesucristo había resucitado. En otras palabras, ahora el Padre Cristo Jesús estaba poniendo en ellos certeza, seguridad de su resurrección. Jesucristo estaba poniendo, hermanos, estaba borrando toda posibilidad de duda de que la gente dudara de su resurrección. Gloria al Señor. La obra que Jesucristo vino a romper era el descrédito, la duda, hermanos, el no creer que Él había resucitado.
Amén. Bueno, este fue a más de 500 personas. Hay un séptimo punto que lo vemos aquí en Primera de Corintios, nuevamente, capítulo 15, versículo 7. Dice, y después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Fíjense, anteriormente se le había aparecido a más de 500 personas y ahora solamente a una persona. Una persona, pero también es importante considerar esto. ¿Por qué una persona? Bueno, porque él fue, hermanos, Jacobo Santiago, igualmente se le conoce, era el hermano de Jesucristo, el hermano directo de sangre. Jesucristo era el mayor, pero los demás, la Escritura hace mención que parece que Jesucristo tenía algo así como 7 hermanos. Bueno, ellos eran 7 o un poco más, porque se mencionan a varios. Vamos a verlos al ratito, gloria al Señor, pero hermanos, aquí dice, este Jacobo, como dije, es el hermano de Jesús y no es no es ni el hijo de Zebedeo, que era el hermano de Juan, ninguno de ellos dos, sino que era directamente hermano de sangre de Jesucristo. Se está apareciendo. Dice, después fue visto por Jacobo, el hermano de Jesús, luego por todos los apóstoles. Si nosotros vamos ahí en Juan capítulo 7, regresamos. Capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Observen, hermanos, que Jacobo, aunque era hermano de Jesucristo, Jacobo había estado con Jesucristo en su ministerio. Era parte de los 12 apóstoles. Hermanos, pero cuando Jesucristo murió, no le creyeron de que habría de resucitar. Así que él tuvo que aparecérsele a él, porque dice ni aun sus hermanos. Bien dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra, ¿sí? Así que en los comienzos, hermanos, del ministerio de Jacobo no creía en autoridad espiritual de Jesucristo. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero? Están hablando de Jesucristo. Hermanos, el hijo de María, hermano de Jacobo. Aquí está, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. ¿Cuántas personas están mencionando aquí? ¿Cuántos hermanos? Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. En otras palabras, hermanos, mucha gente, como María Magdalena, como otros apóstoles, creían en Jesús, pero en la familia, hermanos, a Jesucristo no lo tenían, hermanos, dentro de la credibilidad. Posteriormente tuvieron que creer todos ellos. Después, hermanos, en el capítulo 15 de Corintios, después de que Jesucristo se le apareció a Jacobo en su resurrección, su parecer cambió. Pero antes no, gloria al Señor. Así que ahora, si nosotros vamos en Gálatas capítulo 1, 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gloria al Señor. En otras palabras, estamos viendo que después de que Jacobo creyó en la resurrección de Jesucristo, ahora podemos ver que Jacobo, él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Gloria al Señor. Y era tal su peso en la iglesia, hermanos, que él tuvo órdenes y autoridad sobre otros apóstoles. Hoy lo vamos a ver, como por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Observen, hermanos, era una relación muy cercana que tenía Jacobo con Pedro y también con Pablo, lo vamos a ver después. Mas no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Observen, hermano, entonces, no tan solo era Jacobo, era pastor de la iglesia, sino ahora lo estamos viendo que él era apóstol, hermano, de otras iglesias. Dice, y en que esto se escribió, he aquí delante de Dios que no miento.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Bueno, además estamos viendo que está hablando Pablo. Y Pablo también tuvo mucha relación directa, ¿sí? Con el ministerio de Jacobo. Por eso es que Pablo, en el primer viaje misionero, hermanos, fue acompañado por Jacobo. Y Jacobo y Pablo tuvieron una íntima relación. Poco a poco vemos el ministerio de Pablo, ¿sí? Y de Jacobo. Así que no tan solo llegó a ser pastor, creo que lo vemos aquí en Hechos capítulo 12, Hechos 12, versículo 17. Dice, pero él, haciéndose con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lado, al otro lugar. Entonces vemos cómo Pablo le está mencionando que vayan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba la iglesia principal. Y esa iglesia principal estaba Jacobo como pastor, como el representante. En el capítulo 15 también vemos esta situación de Jacobo. Capítulo 15, versículo 13. Dice, y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, etc. Bueno, hermanos, ¿qué vemos aquí? Si usted recuerda, aquí en el capítulo 15 hay una discusión acerca sobre los gentiles. Es un concilio en Jerusalén que se celebra para saber si los gentiles tenían que judaizarse sí o no. Es decir, hacerse como los judíos. Es decir, tomar las costumbres, ¿sí? Las formas, la circuncisión que habitualmente hacían los judíos. Y bueno, tuvieron que recurrir a aquel lugar Pablo, Pedro, Jacobo, ¿sí? Hermanos, y todos los principales. Y ahí quien tomó la palabra, la autoridad, fue precisamente Jacobo, lo que alude que él era el representante de la iglesia de Jerusalén. Él era las principales autoridades espirituales de esa iglesia. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros vemos en Gálatas capítulo 1, 19, dice mas no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Y en otra sección, hermanos, se menciona que Jacobo era columna de la iglesia. En otras palabras, que es una columna, es lo que sostiene un edificio. Así que Jacobo era autoridad, era el representante de la iglesia de Jerusalén, parece ser que era la máxima autoridad ahí, claro, después de Jesucristo, y también era apóstol de la iglesia. Y muchos misioneros regresaban a la iglesia a dictarles, hermanos, a darles resultados de las obras misioneras que ellos habían hecho y se lo reportaban a Jacobo. Y Jacobo fue columna de la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿qué vemos, hermanos? Ahora, regresando un poquito, la obra que Jesús, lo que Jesucristo estaba destruyendo en ellos, lo que el diablo estaba destruyendo en ellos es que ellos tenían una limitación, hermanos, intelectual. Ellos no podían visualizar que Jesucristo era el Señor, Jacobo. Y lo que Dios le estaba diciendo ahora, hermanos, le estaba abriendo los ojos a Jacobo. Él tenía una visión espiritual. Ahora sí, ya no solamente era su hermano, Jacobo, sino que ya también era su Señor, su Dios, su Salvador. Hermanos, mientras Jacobo tenía una mente un poco apagada, no creía ni en su hermano, Jesucristo finalmente le va a dar una visión espiritual. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver finalmente un último punto, ¿sí? En Juan capítulo 20, versículo del 24 al 29, dice, pero Tomás, es el caso de Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice que uno de los 12, hermanos, Tomás, hermanos, en la anterior reunión que se mencionó, sí, ahí no estaba Tomás. Entonces le contaron, dice, le dijeron pues,
sí, que Jesucristo había resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Estaban, hermanos, en el mismo lugar donde se habían reunido anteriormente. Era el lugar de congregación. Estaban los 12 apóstoles. Recuerden que Jesucristo les había dicho que no se fueren, ¿sí?, sino que se quedaran ahí hasta la visita del Espíritu Santo. Así que ellos habían sido obedientes y estaban ahí. En una ocasión anterior, hermanos, que Jesucristo se apareció cuando traspasó la puerta, ahí no estaba Tomás. Por eso, hermanos, aquí está dando seguimiento a esta frase. Dice, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Y tampoco estaba, bueno, Judas, obviamente. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y poniéndose en medio dijo, paz a vosotros. Amén. Gloria al Señor. Sí. Entonces dijo a Tomás, es decir, Jesucristo se fue directamente a responderle a Tomás, Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y pon acá tu mano en mi costado, ¿sí? Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Observen, hermanos, la respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío. Y le dijo Jesús, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor. El libro de Juan es el único de los 4 evangelios que menciona este acontecimiento. María Magdalena ya les había comunicado a los apóstoles que Jesucristo había resucitado. Pedro había creído, sí, y Juan también había creído. Pero Tomás no estuvo, parece ser. Dice la Escritura que 7 días después, en otras partes dice que 8 días, pero 7 u 8 días después, Jesús se volvió a presentarse con ellos a los discípulos. ¿Por qué, hermanos? Sí, dentro de las 12 ocasiones en que Jesucristo se apareció, al menos en 3 ocasiones Jesucristo se apareció a todos ellos en grupo. ¿Por qué? Porque quería dejar testimonio de que Él había ya resucitado. De que, hermano, era necesario confirmar y reconfirmar que Él había resucitado. Porque la Escritura dice, sí, que en 2 o 3 sucesos que acontecen, sí, conste toda verdad. Así que estaba, sí, afianzando la resurrección de Jesucristo. Ahora, estaban los discípulos reunidos en ese lugar, en Jerusalén. Muy seguramente estaban orando. Gloria al Señor. Ya no estaba su Mesías, ya no estaba su maestro, su Señor, pero ellos habían cumplido lo que Jesucristo les había dicho. Quedaos aquí entre tanto en que yo mando al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y así que Jesús, ahora dice que Jesús entró y traspasó la puerta, un cuerpo glorificado. No solo, hermanos, Jesucristo desafió las leyes de la gravedad, sino que también, hermanos, ahora podemos ver que era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo, hermanos, que había traspasado en el 19, creo que dice así, ¿no? Dice, y el mismo día al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Observen, hermanos, lo que el diablo había puesto en ellos, había establecido el miedo, el temor, el pavor. Y vino Jesús y poniéndose en medio, les dijo, paz a vosotros. Así que, hermanos, ellos estaban, hermanos, teniendo miedo, pavor, pero, hermanos, Jesucristo se estaba apareciendo a ellos, hermanos, con amor, trayendo paz y seguridad. Juan, capítulo el libro de Juan, capítulo 14, versículo 5, dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber
el camino. ¿Qué podemos decir de Tomás? Tomás siempre mostró, hermanos, una inseguridad. Tomás vemos siempre en él un hombre inconforme, un hombre persistente en conocer las cosas al detalle. El carácter de Tomás era un carácter siempre tratando de ver las cosas científicamente, tratando de cerciorarse que las cosas fuesen reales. Si no, él no podía creer así. En el versículo 25 vemos otro detalle de Juan. En el versículo 25, creo que es en Juan 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor, y él le dijo, si no viese en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermanos, si ustedes observan, Tomás muestra una terquedad sin tregua. Él estaba más observando que las cosas sucedieran científicamente. Era un hombre eminentemente experimental. Él quería ver y comprobar acerca de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, su fe no le fue suficiente para creer. Él quería, hermanos, comprobar su certeza mediante la ciencia, someter, hermanos, la resurrección de Jesucristo a la voluntad que él quería. De tal manera, él era un hombre eminentemente experimental, un hombre que no le bastaba creer en fe, sino más bien, hermanos, comprobar la fe mediante su ciencia, mediante su voluntad. Juan 11, versículo 16, dice, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, no tan solo era terco, sino que también era pesimista. Gloria al Señor. Era pesimismo hasta el final. Tomás remite, hermanos, la seguridad de la resurrección de Jesucristo, hermanos, a sus sentidos. Él quería ver, quería tocar, quería, quería sentir. Es decir, la vista, el oído y el tacto, era necesario que él viera al resucitado para poderlo creer. En otras palabras, él somete la resurrección de Jesucristo a su voluntad. Hermanos, pero hermanos, la incredulidad, si te das cuenta, también es contagiosa. Así cuando tú ves que alguien se está riendo, tú te empiezas a reír y dices, bueno, ¿de qué se ríen? No sé qué pasa, pero te empiezas a reír tú. Así, hermanos, así como la risa es contagiosa, también, hermanos, la incredulidad era contagiosa, porque aquí está persuadiendo a los demás a que vayan con él. Dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Así que él estaba también, hermanos, en una situación de inseguridad. Cuando Jesucristo le dice, mete tu dedo en mis dedos, en mi mano, ¿sí? Y tu puño en mi costado, hermanos, y cree, entonces es a partir de entonces que él empezó a creer. Y a partir de entonces él quedó satisfecho. Dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío, hermanos, al fin pudo reconocer que Jesucristo había resucitado. Pero en base a lo que él vio, a lo que él tocó, hermanos, y en base a lo que él pudo ver de sí mismo, ¿sí? Y bueno, dice la palabra mi Señor, ¿sí? Sí, mi Señor y mi Dios. Hermanos, cuando uno dice mi, es un adjetivo posesivo. Ahora sí, Tomás creyó en Dios. Creyó, hermanos, en base a lo que él vio, pero no en base a lo que él creyó. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10 dice, capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si él hubiera visto, hermano, bueno, él vio y creyó,
pero era mejor creer sin ver. Sí, porque dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, ¿a quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Dice, amáis sin haberle visto. Hermanos, se necesita, hermanos, amar a Dios sin verlo. Muchos de ustedes aman al Señor y no necesitan verlo. Hay algo interno, hay algo, hermanos, que nos impulsa a amar a Dios. Y eso es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe, hermanos, dice Hebreos 11, 1, es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven. Así que esta palabra no le queda bien a Tomás, pero sí le queda bien, hermanos, a nosotros, a los demás, a los héroes de la fe. Así que, hermanos, ¿qué era lo que Dios estaba destruyendo en el corazón, hermanos, de Tomás? Bueno, en él había incredulidad. No creyó, hermanos, a primer momento la resurrección de Jesucristo. Y ahora, ¿qué es lo que Jesucristo estaba estableciendo? Hermanos, fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, el que cree en el Señor no necesita las pruebas humanas. Se cree porque se cree. Es un acto de fe. La fe es un sentido del Espíritu. La fe, hermanos, es una situación, hermanos, espiritual. No necesitas ver, no necesitas tocar, no necesitas conocer para poder creer. La fe es un sentido que sobrepasa a los 5 sentidos del cuerpo. La fe es un sentido espiritual, juntamente con el amor, con el temor, con la adoración. Pero hermanos, Tomás tuvo que ver, tuvo que tocar y tuvo para poder creer. Hermanos, por el que cree, le basta solamente la fe. Y la fe, hermanos, es un don espiritual. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hasta este momento hemos visto 8 puntos, ¿sí? Acerca de 8 ocasiones en que Jesucristo ha resucitado. Posteriormente veremos, hermanos, los otros 4 puntos, ¿sí? Solamente quiero darles un breve repaso, lo que Jesucristo establece. En el primero habíamos visto, hermanos, el caso de María Magdalena. Dios se le apareció a María Magdalena. Ella tenía un corazón triste, un corazón quebrantado, ¿sí? Y que Jesucristo le dio un cuidado personal ahora, ¿sí? En el segundo punto, Dios se le había aparecido a otras mujeres, ¿sí? Ellas tenían tristeza, tenían un corazón afligido, quebrantado, y la impartición de la obra de Cristo en la vida de estas mujeres fue el amor, estableció amor. En un tercer caso vemos el caso de Pedro. Pedro, hermanos, había jurado no negar a Jesucristo, sino caminar con él hasta la muerte. Pero después que Jesucristo estuvo en la cruz, él le maldijo, se apartó de él, le negó, hermanos, y bueno, en el corazón de Pedro podemos ver que había una condenación. Posteriormente Jesucristo se le acerca a él y lo va a restaurar. En 3 ocasiones, así como Pedro le negó en 3 ocasiones, Jesucristo, hermano, lo va a restaurar en 3 ocasiones. Decirle, Pedro, aunque tú me hayas negado, yo estoy contigo y te amo, ¿sí? Amor ágape, amor hasta la eternidad. En el cuarto punto vemos los caminantes de Maús, que ellos habían sido protagonistas y testigos de la muerte del Mesías, pero su corazón estaba confundido. Ellos habían considerado que había muerto el profeta, pero quien murió realmente, hermanos, era el Mesías, el Hijo de Dios. Así que ellos, estaba su mente, había confusión, no tenían claridad de todo ello. Y bueno, Jesucristo ellos iban de camino de Maús. Y en ese lugar en ese camino Jesucristo se le apareció a ellos. Ellos pensaron que era un caminante, un forastero, pero realmente quien estaba ahí era Jesucristo con un cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, Jesucristo los acompañó en todo ese camino y les mostró que era necesario que Jesucristo muriera al fin de la redención de todos los hombres. Y bueno, mientras en ellos había la confusión, dice la Escritura que
que les abrió los ojos. Y esto es revelación. Los ojos espirituales tuvieron revelación. En el quinto punto habíamos mencionado que Jesucristo se le había aparecido a los 10 apóstoles. A los 10 apóstoles en el lugar donde solían ellos acompañarse, estar juntos. El corazón de ellos tenían miedo porque ya no estaba Jesucristo. Y tenían miedo, hermanos, de la ley de los judíos, de que, hermanos, después de que habían muerto Jesucristo, lo habían agarrado, ellos iban a ser los que también habían de agarrar y matarlos. Así que ellos estaban escondidos, estaban atrincherados, seguramente en la casa de alguien, pero estaban los 10 apóstoles ahí. Y bueno, mientras ellos estaban ahí, Jesucristo se va a aparecer. Y lo que va Dios a poner ahí en el corazón de cada uno es la paz. La paz, hermanos. Y Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Después, en el sexto punto, hermanos, el hecho evidente de que Jesucristo había aparecido, resucitado a más de 500 personas. Esto era, hermanos, para quitar toda duda, toda sospecha de que su resurrección había sido inventada por los apóstoles, sino que era un hecho contundente y real, hermanos, un hecho verdadero, ¿sí? Y bueno, aquí estaba dando pruebas, hermanos, indubitables, hermanos, que no era posible dudar de la resurrección de Jesucristo. Ahí estaba estableciendo, hermanos, la certeza de la resurrección. Posteriormente, Jesucristo se le apareció a Jacobo, gloria al Señor, el hermano de Jesús, y hermanos, juntamente con sus otros hermanos, no creían en él. Ellos decían, dice la Escritura que ni aún sus hermanos creían en él. Así que ellos tenían una limitación intelectual, ¿sí? Ellos creyeron que Jesús era únicamente el hermano, pero no el Mesías, no el Hijo de Dios. Así que ellos tenían una limitación intelectual. Posteriormente, hermanos, Jacobo conoció a Jesucristo, que se le apareció de manera personal, ya no como su hermano, sino como el Mesías, como el Dios. Y aquí vemos ya una visión espiritual en la vida de Jacobo o Santiago. Y finalmente, hermanos, este punto último, el caso de Tomás, el que no había estado en la primera reunión que Jesucristo había resucitado y se les había aparecido, nuevamente estaban ellos escondidos, ¿sí? Y bueno, le cuentan los apóstoles, ¿sí? Que a Tomás que Jesucristo había resucitado y él con incredulidad. Eso es muy dado a los científicos, a los hombres de ciencia. Esta incredulidad, ellos están acostumbrados a remitir todas sus ideas en base a la ciencia. Quieren el método experimental, quieren observación, experimentación, resultados, hipótesis, etcétera, ¿no? Hermanos, pero Tomás, posteriormente, hermanos, en una segunda reunión que se apareció, que estaban todos reunidos, es cuando Jesucristo se apareció. Entonces las palabras fueron dirigidas especialmente a Tomás, porque Tomás había dicho, si no metiere mi dedo en uno de sus costados donde fue traspasado el clavo, ¿sí? de Jesucristo, y mi puño en el costado de Jesucristo, no creeré. Y bueno, entonces ahora Jesucristo tiene unas palabras dedicadas a él. Dice, Tomás, mete tu mano en mi dedo, ¿sí? Tu puño en mi costado y cree. Así que mayor es aquel que cree en fe que aquel que cree en base a la experimentación. Bienaventurados los que creyeron, hermanos, por fe. Gloria al Señor. Entonces finalmente hemos visto que van 8 puntos de la resurrección de Jesucristo. Esto, hermanos, marca, hermanos, que la fe, ¿sí? va a ser fortalecida con las apariciones de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se le apareció únicamente, no a todo el mundo, sino que a las gentes que él iba a considerar que ellos iban a ser los protagonistas para expandir el evangelio a todos los rincones del mundo. Jesucristo no se le iba a aparecer a gente común y corriente. ¿Por qué? Porque ellos no iban a creer. Si Jesucristo se hubiera aparecido a esas gentes, habían pensado que hubiera sido un fantasma o algo diferente, o una visión o algo diferente, pero no la resurrección de Jesucristo. Jesucristo se tuvo que aparecer, hermanos, a estas personas porque ellos iban a ser los protagonistas, iban a ser los iniciadores para una nueva iglesia. Hermanos, la iglesia es el proyecto mayor de todos los tiempos.
La iglesia es el plan ideal, hermanos, es el proyecto celestial que rebasa todos los tiempos de la historia de la humanidad. Hermanos, a Dios no le importó crear universos, crear galaxias, crear, hermanos, sistemas espaciales. Hermanos, el propósito mayor de todos los tiempos de Jesucristo y del Dios Padre es, hermanos, la consumación de la iglesia gloriosa. Es el propósito, hermanos, por el cual Jesucristo murió en la cruz. Hermanos, la iglesia, hermanos, es el proyecto de proyectos sobre todos los tiempos, sobre todas las edades, hermanos. Cristo Jesús tuvo que venir a la tierra a morir por su iglesia gloriosa, hermanos, de las cuales tú estabas incluido en ella, hermanos. La iglesia es el proyecto de proyectos mayores y Cristo Jesús te está incluyendo a ti para que tú formes parte de ese remanente glorioso, porque esta iglesia son los únicos que seguirán con el Señor. Uno dice, hermanos, que yo me voy a ir por el Señor porque yo he ofrendado, porque yo he ayudado, porque yo no he sido mal hijo, mal hermano, mal esposo. Hermanos, todo eso lo que tú dices y haces, hermanos, eso no alcanza ni un escalón para llegar al cielo. Dice, hermanos, que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Hermanos, y tú cuando tú crees en Jesucristo para vida eterna, entonces ahora, hermanos, entras dentro del redil de las ovejas, hermanos, del pastor. Cristo Jesús es nuestro pastor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Cuando tú crees en que Jesucristo murió por ti, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, hermanos, tienes vida eterna. No importa los pecados que tú hayas hecho, hermanos. No importa, hermanos, esos pecados escondidos que tú tengas. Hermanos, Cristo Jesús, hermanos, con su sangre, Él los pagó y los pagó todos y para siempre. Mira, hermanos, todos tenemos pecados, pero hermanos, Jesucristo sabe y los conoce. Él quiere que tú se los pongas, hermanos, a Él, que tú se los digas, que los confieses. Y después, hermanos, tu alma queda libre, queda descargada. Tú puedes decir, hermanos, yo fui prostituta, yo fui ladrón, yo fui, hermanos, asesino. Hermanos, todo eso, la sangre de Jesucristo lo limpia. Hermanos, y tú tienes derecho a alcanzar la herencia para la vida eterna. Eso es, hermanos, el propósito de Jesucristo. Eso es su amor. Eso es su misericordia para cada uno de nosotros. Cristo Jesús. Hermanos, el ángel dijo, Cristo ha resucitado. Hermanos, es la obra más grande de todos los tiempos. Es la obra de redención. Es la obra de salvación. Es la obra de vida eterna. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, hermano, hermana. Dios te bendiga. Dios te guarde.